qué honor para mí recibir a un periodista, a un escritor, a un compañero, a un ya prácticamente argentino absolutamente, con la lucha y defensa que has hecho de nuestros derechos a lo largo de estos años. Más allá que, bueno, que en algún año, 2008, por ahí renegamos, no puedo dejar de sacarme el sombrero a la hora de ver cómo comunica Víctor Hugo Morales. Te agradezco muchísimo, estoy muy a gusto para charlar, para relacionarme además con la gente de Mar del Plata, que para mí ciertamente es muy especial. Es una ciudad que siempre me ha tratado muy bien, por lo tanto estoy a buenas con todo eso. Te agradezco la presentación y charlemos. Hoy has presentado un libro, contanos un poquito. Es un libro que hice para aligerar un poco la carga dramática que tienen estos días, estas semanas, meses, años en la República Argentina, donde la participación periodística siempre genera confrontaciones, peleas, líos, dimes y diretes y todo eso que a veces termina siendo un poco doloroso de sobrellevar. Siempre he tenido, como cualquier persona, todos tenemos una inclinación poética que en algún momento aflora. Y cuando yo descubrí esa posibilidad hace unos meses de que quería involucrarme con un libro de ese tipo, recorrí un tiempo muy feliz. Escribí un libro con poemas, están referidos a historias de amor de amigos y amigas. Alguna cosa tiene que ver conmigo también, pero sobre todo a lo que el libro contiene son historias que ya no se pueden reconocer, porque una de las búsquedas de la poesía es despojarse de lo muy descriptivo para entrar a tomar el color, la idea, el dolor o lo que fuera que una historia conlleva. Así que en eso invertí meses, 3 o 4 meses, que fueron muy positivos para mí, para mi espíritu, me hizo mucho bien. Envié algunos poemas como un juego a la gente de Coligüe, que son los editores habituales de mis trabajos, y para mi sorpresa les había encantado. Dicen, si vas a escribir más, nosotros te publicamos, y efectivamente ya estaba escribiendo más. Y ahí apareció este libro que hace más o menos unos 15 o 20 días está en las librerías y que vino a presentar a Mar del Plata. La primera presentación ha sido justamente aquí. ¿Cómo has transitado este proceso desde el 2015 a la fecha? Son 3 años, 3 números que fueron cambiando, con lo que eso significa el avance neoliberal y, bueno, lo que nos ha sucedido a los argentinos. Bastante perplejo porque yo tenía una idea corrosiva de un régimen neoliberal y pensaba que hacen mucho daño y que lo iban a hacer, pero nunca creí que fueran a comportarse de la manera que lo han hecho. Un ataque violento a la institucionalidad, a la inteligencia, a los valores que se habían concretado fuertemente en la Argentina en favor de los más vulnerables. Todo esto está siendo atacado de una manera que yo no pensé que iban a hacer. No creí que fueran tan a fondo, que tuvieran tanto revanchismo, tanto enojo, tanto odio, que estuvieran tan capacitados para convertirse muy rápidamente en depredadores de ciertos valores de la sociedad, pero también de aspectos económicos que marcan políticas públicas que están dañando muchísimo a la gente que menos tiene, dejando a la Argentina demasiado expuesta a parecerse fuertemente a los años 90, que fueron muy crueles, muy difíciles de sobrellevar, que dejaron a millones de personas sin trabajo, que vendieron soberanía del país, que lo endeudaron y todavía eso se estuvo pagando durante todos los años anteriores y también ahora, aunque lo pagan contrayendo más deuda. Es decir, superaron las expectativas negativas que yo tenía, los integrantes de este gobierno. La realidad supera, en este caso, no la ficción, sino lo que uno se imaginaba. Esto conlleva en este avance neoliberal también. Hablaste de un retroceso a los 90, pero vemos casos como los de Maldonado, como los de Nahuel. Estuve hace un ratito nada más con los familiares de Lara San Juan y no hay información, es misteriosa la definición, uno no tiene claro qué fue lo que ocurrió, qué intereses económicos hay detrás de este blindaje, silencio absoluto. Sí, eso marca también una característica de la Argentina de este tiempo, que no está referido al gobierno neoliberal, sino al poder real, encabezado por los medios de comunicación que llamamos dominantes, que están verdaderamente en un estado diabólico, que provoca mucha depresión en la gente, y esa cobertura mediática que le hacen al gobierno que ellos mismos instalaron en el poder, determina mucha maldad hacia gente que necesita hacer visibles sus problemas, como por ejemplo los de Lara San Juan. El gobierno nunca supo afrontar este tema. Cuando ocurrió aquí en Mar del Plata la primera venida de Macri, primero jugó al tenis y después recién fue a visitarlos en ropa deportiva, como si se tratase de un juego, como si no estuviese de por medio el enorme dolor de esos familiares que por lo menos quieren saber en qué circunstancias se produjeron los hechos de Lara San Juan. Se quejaron.
de ambos, tanto del presidente como del ministro. Horrorosa la descripción en la cual nos informan de que todos los tripulantes pueden estar muertos por televisión, ni siquiera ellos se pueden enterar personalmente. Ni siquiera por televisión en los términos que implicaría que a través de una cadena se le comunicó a la gente lo que estaba sucediendo, sino que lo hicieron en el medio de comunicación que todo lo domina y que todo se lo queda en este tiempo. Y allí, en un reportaje común y corriente, no en un acto de gobierno que pudiera ser transmitido por todos los canales a todo el país, dieron cuenta con la mayor frivolidad, con un gran desapego por la piedad de lo que había, según ellos, sucedido con el Ara San Juan. Indudablemente el gobierno nunca supo afrontar este tema. Con un gobierno ruso que se está encargando aún de buscarlo al Ara San Juan exclusivamente, no hay otro país que lo esté haciendo. Ha sido dramática la incapacidad del gobierno, del ministerio pertinente para acercar a los familiares alguna visión creíble de cómo fueron los episodios. No pasó nada, los temas invisibilizan, no pasa nada. Esto es así no solamente para lo que estamos hablando, sino para cada uno de los hechos conmocionantes que ha vivido la Argentina en este tiempo. Es muy doloroso apreciar que este juego de los medios de comunicación, en clara complicidad con el gobierno y con lo que llamamos justicia, que es uno de los aspectos más dolorosos de la vida de la Argentina de hoy día, porque es una justicia corrompida, es una justicia que ha perdido todo lo que llamamos el Estado de Derecho, el Estado jurídico, que ha tenido una gran indiferencia para lo que es la hambruna de justicia que la gente tiene, que le ha puesto todos los mecanismos de la justicia a su servicio. En todos los casos, en el de Maldonado, en el de Rafael Nahuel, muertos por el régimen, claramente. Represión. Sí, la represión indiscriminada contra ellos, costándole la muerte, pero también contra tantos trabajadores, jubilados. Cualquier persona que ha estado en la vereda de enfrente ha sido sacudida en la estigmatización y la persecución en este tiempo. Eso me parece que es lo más afligente todavía, por encima de las circunstancias económicas, para mí terribles, con las que están manejando el país. Circunstancias económicas, hablamos de timba financiera, de un aumento, en este caso, del 71% del pago de intereses en un solo año. ¿Cuánto dolor nos va a traer esto? Esto es cíclico y después vienen los que supuestamente son buenos y pagan todo lo que los malos nos endeudan y nosotros como pueblo somos eternos esclavos. Sí, pensemos que los años 90 fueron iguales, megacanje, blindaje, al revés, blindaje después megacanje, lo que significó dejar al país hundido en deudas cuantiosas que hubo que afrontar con mucha inteligencia en el periodo anterior, hay que reconocerlo, achicando la deuda en un 60, un 70%, lo cual... Sacando el FMI de la Argentina. Echando al FMI de la gravitación que nuevamente tiene ahora y que por supuesto es muy desdorosa para el sentido soberano que cualquier país tiene que tener. Ahora estamos en la misma, una deuda cuantiosa que determina ya en este momento que el pago de los intereses esté condicionando cualquier idea de gobierno, determinando que hay que achicar los servicios que el Estado está obligado a prestar, están adelgazando el Estado a límites insoportables y que están promoviendo para los próximos años una situación de enorme debilidad económica, arrastrándonos poco a poco entre los LEVAC y la deuda y los intereses a circunstancias que es doloroso mencionar, pero que no deberían ser distintas a las que ya sacudieron al país en el 2001. No pasó nada con Panama Papers, no pasó nada con el Ara San Juan, no pasa nada y se nos fue Maldonado y se nos fue Nahuel, ¿no va a pasar nada? No, porque el poder que tienen es impune. Solamente va a ocurrir algo cuando la clase media, sobre todo la clase media que está en mejores condiciones económicas, sea perjudicada. Mientras tanto, entre el blindaje mediático que tiene este gobierno y la indiferencia de los sectores que todavía no se sienten perjudicados, más la conveniencia y la complicidad de los sectores elitistas que claramente están identificados con el gobierno, en ese panorama todavía no se puede advertir de ninguna manera lo que verdaderamente pasa en el país. Hay una gran cobertura para el gobierno y la gente no saca cuentas de lo que significa la deuda, no se da cuenta ni siquiera de compararlo con lo que es una familia que como único recurso tiene hipotecar lo que los hijos algún día después tendrán que afrontar. Con la garantía de nuestros recursos naturales. Lo cual hace más todavía patético
el panorama, porque hay deudas a este año, al próximo, cada vez son más. Los intereses de la deuda van a irse comiendo cada año un 5, un 10% más del presupuesto, y las deudas que han contraído en algunos casos llegan a los 100 años. Quiere decir que no han dejado de tener en cuenta cualquier posibilidad de endeudarse con tal de paliar el único elemento que les ha dado resultado hasta ahora para tener dinero, para tener dólares, para tener en el Banco Central reservas, que es endeudarse, tomar dinero de los mismos poderes financieros que antes condenaron a la Argentina a tanta desgracia como sucedió en el 2001. De persecución política, de persecución judicial, no solo con presos políticos, también con doctrinas que acompañan, que puede haber nuevos presos. ¿Qué bola de nieve se nos ha venido encima? Cuando decís doctrina, vos te referís a Irurzun y su manera de encarar, pero sobre todo porque él es el que instaló una cosa que a mí llamarle doctrina me provoca rechazo, pero es como lo designan algunos. Ha sido una idea maléfica, maligna, impropia de un hombre salido de la justicia, que es con lo que han conseguido llenar algunas celdas con presos políticos, verdaderamente presos políticos, porque nadie que no ha sido condenado debería estar preso en la República Argentina, según lo que todos sabemos. La presunción de inocencia ha sido totalmente violentada en nombre del proceder de un hombre del sistema, como Irurzun, a cargo de un personaje cada vez más rechazante y cada vez más oculto, porque no se anima ni a dar la cara, que es Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y todo, por cierto, blindado a través de lo que los medios de comunicación, que son los que verdaderamente están gobernando el país, hacen. Lo hizo con Amadou Oudou. Ahí tenemos a lo que es la presión mediática sobre un juez de comportamiento muy poco decente, que para salvar sus propias responsabilidades, que los medios de comunicación le endilgan, corrupciones de él y de su hermano, Freddy Lijo, presionado por esos medios para que, bueno, si querés salvarte, toma alguna medida importante, pone preso a Amadou Oudou, lo cual no resiste análisis, no puede creerse ni entenderse cómo se llegó a esto, cómo son capaces de violar toda norma jurídica, cómo han escapado de cualquier precepto decente que la justicia pueda albergar. ¿Y eso qué significa para un país? Porque no contar con una justicia independiente y encontrarnos en manos de gente que después, venga el gobierno que venga, va a seguir estando. La escuchábamos a Mirta diciendo, no la mete en presa porque el presidente no quiere. Pero la justicia es independiente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que no saben ni lo que dicen. Estamos hablando de una derecha que cuando le conviene toma la idea de que los poderes son independientes, pero cuando le conviene quiere mostrar que el gobierno es piadoso, en este caso con la expresidenta. La señora que vos mencionás nos insulta en forma permanente a lo que llamamos inteligencia. Estamos en estado de postración de la sociedad, de postración de los valores de la sociedad. La política solo sirve para robar, que es lo que este gobierno hace cada día de su vida. La economía solo es manejada en función de la deuda y de los privilegios que se da a los más ricos y de privarle de todo a los más vulnerables. La justicia está en un estado de indefensión generado hacia las personas que lo tienen que padecer, y los medios de comunicación han tocado el nivel más bajo que pueda tener el periodismo en cualquier país. No tiene parangón lo que Clarín, Nación hacen con la Nación. Entonces, sin periodismo, sin justicia, sin decencia en materia política, con persecuciones y muertes, llevándose todo por delante, en principio el Estado de Derecho, creo que no es exagerado decir que mi visión de las cosas marca una etapa en la cual lo único que nos mantiene en pie es la esperanza de que de alguna manera y en términos democráticos esto pueda cambiar. ¿Por qué el ciudadano común compra lo que le venden los medios? ¿Y por qué estamos perdiendo en ese proceso a los políticos de raza y vamos comprando productos de la publicidad, del marketing, del merchandising? Creo que el poder al que han llegado ha puesto en tela de juicio lo que llamamos democracia en la Argentina, porque el 90% de la gente está informado el 90% de los días con mentiras y con estigmatizaciones de los demás, porque la democracia necesita de voces que sean diferentes, de pluralidad verdadera, y al no haberla, al tener una sola vía de información para la mayoría de la gente, se explica por qué el votante, el ciudadano, queda a merced de esa influencia ciertamente nefasta de los medios más dominantes, que no paran de mentir cada día. Yo escribí un libro que se llama Mentime que me gusta. Me parece interesante observar que ese libro está hecho con 50 de las 197 mentiras de tapa y títulos interiores de los diarios Clarín y Nación solamente del año 2014. Mentiras comprobadas a través del tiempo. Cuando fue avanzando el mismo, quedaba sumamente claro que esto era
una mentira tras otra. Y esas mentiras del 2014 gravitaron enormemente también en las conductas del 2015, año en el que no pararon de mentir para generar un desvío muy claro en lo que es el comportamiento de los votantes, de los ciudadanos a la hora de votar. Libro que presentaste acá en el verano del 2016 en el Faro de la Memoria. Sí, he venido varias veces, no me acuerdo exactamente cuáles, pero fue un libro para mí valioso, importante, de investigación, de trabajo arduo, por el cual refutaba en cada una de las páginas esas 50 mentiras. Pude haber trabajado sobre 197, pero algunas se repetían, algunas tenían que ver con lo mismo. Si tenemos medios de comunicación que en la tapa del diario, en los títulos importantes, todos los días mienten, todos los días lo hacen, estamos en una situación de indefensión para el ciudadano, porque la gente, algunos son indiferentes, otros son cómplices, pero muchos que quisieran informarse están atenazados, están en un cepo informativo aplicado por los medios que dominan todo. Y la refutación de los medios más chicos, de los otros, ese 5% de una radio por aquí y otra muy perdida por allá, de algún canal de televisión, ahora ya no hay ninguno, que tenga un espíritu refutador, eso no alcanza para nada a la hora de cotejar el poder que tiene una mentira. Cualquier mentira se convierte en verdad y cualquier refutación rebota contra la enorme barrera de ocultamiento que ellos ponen al servicio del gobierno y del poder real del país. ¿Ves una oposición que pueda unirse? Y si se une de ese rejunte, ¿lograremos algo para el pueblo? Yo soy escéptico de juntarse con lo que venga para construir algo políticamente. A veces es mejor tener un poco más de paciencia, porque rodearse de gente que va a traicionar, de gente que le pertenece al poder real, pensando que pueden acercar algunos votos para poder ir contra el gobierno neoliberal, me parece que es llenarse de quienes son parte del establishment, de senadores y diputados que ya han mostrado la hilacha, de personas que repliegan su punto de vista ante cualquier amenaza de los medios de comunicación y de la justicia, y que no es esa la manera de luchar contra este régimen. Creo que hay que crear conciencia, que los que están en condiciones de generar una actitud de confrontación real con ese poder, lo hagan sin inmiscuirse en la política chica, en la política de la conveniencia, en la política que te permite por ahí arrimar un poco en una elección o ganarla, pero que después no te permite gobernar de acuerdo a los parámetros que tienen aquellos que son políticamente más puros. ¿Querés dar alguna palabra en ese marco respecto de Cristina? Cristina es en estos momentos la única confrontación con el poder real. Cristina es, desde el punto de vista político, cuando digo Cristina digo también sus seguidores más fieles, son aquellos que están en condiciones de refutar ese poder, pero lo está haciendo con un gran dolor físico y moral. Uno no sabe cuánto tiempo se puede resistir tantos ataques, esos embates que permanentemente padece y tanta mentira como la que se ha dicho. El ciudadano todavía no reacciona en advertir cuánto de lo que han dicho los medios de comunicación era mentira. Eso también tuve hace 10 años, 9 años, alguna idea de que efectivamente podía haber una corrupción que abarcaba a todo el gobierno, porque no estábamos preparados para acostumbrarnos a discutir y a visualizar todas las mentiras, pero ahora ya pasaron 10 años y los ciudadanos tienen la obligación de comprender un poco mejor el contexto en el que transcurren esas acusaciones. Pero por ahora se mantiene bastante firme, cuando digo bastante debería decir totalmente firme, muy convencida, muy luchadora. Es la única que al poder real lo puede enfrentar, la única que lo está haciendo, ella y sus seguidores. Lo demás es demasiado transitorio como para pensar que verdaderamente componen una jugada política, un movimiento político que pueda plantarse con energía frente a quienes verdaderamente desde una élite están dominando al país a través de todos los resortes, las corporaciones, este es un gobierno de las corporaciones, la corporación mediática, que es la que está por encima de todas las corporaciones, los grupos hegemónicos del periodismo y esa justicia completamente envilecida por el manejo que tienen los medios de comunicación, que a través de carpetazos, de amenazas y cuando no, también de corrupción. Los sindicatos, todos con carpetas. Todos están en estos momentos demasiado expuestos. Habría que buscar a quienes estén lo más libre posibles de el miedo que provocan con sus carpetazos estos medios de comunicación y la justicia. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Morales, por haber estado en nuestro estudio. Para nosotros es un honor haberte recibido. Julieta, es un placer. Muchas gracias a ustedes, a este ámbito tan confortable. Hoy ha sido el día que hacemos la nota, un día bastante duro de sobrellevar, pero al mismo tiempo la experiencia de charlar con vos, de poder estar en contacto con los marplatenses, de decir cuál es mi punto de vista, mi verdad, que por supuesto no es la verdad.
Es apenas un elemento a considerar en medio de tantas otras cosas que la gente está recibiendo, pero yo siento la necesidad de luchar contra ese poder real al que mal, bien o regular toda la vida he enfrentado. Gracias, Víctor Hugo. A ti.